Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Pequeñas grietas bajo la superficie. Advertencias que ignoré en nombre del amor. Me llamo Victoria Reynolds. Y si hay algo que sé con certeza, es que el sacrificio puede salvarte, y también destruirte. Crecí en una vieja y elegante casa victoriana en la avenida Hawthorne, en Portland, Oregón. El lugar tenía su encanto: ladrillo rojo con molduras blancas, pisos de madera que crujían y un jardín que mi madre cuidaba cada primavera hasta que sus manos le dolían. No éramos ricos, ni de lejos. Mi papá, Thomas, daba clases de historia en una preparatoria local. Mi mamá, Anna, era costurera, una mujer de dignidad tranquila. Nuestro hogar estaba lleno del aroma del pan horneado y el sonido de las risas, al menos hasta que todo cambió. Al principio pasó lentamente. Una tarde de otoño, mi padre llegó a casa pálido, con los labios apretados. Yo escuché su conversación en voz baja con mamá en la cocina, mientras estudiaba para mis exámenes finales, recortes presupuestales, despidos, la junta escolar lamentando tener que dejarlo ir. Mi mamá trató de mantenerse positiva, pero la preocupación se asomó en sus ojos. Las deudas empezaron a acumularse más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Primero fueron las tarjetas de crédito, infladas por las compras del súper y las reparaciones de la casa envejecida. Luego mi mamá enfermó. Lo que creímos que era una tos persistente resultó ser algo mucho peor: enfisema. Las cuentas médicas comenzaron a devorarnos. Cuando me gradué de la universidad, nuestra familia apenas se sostenía. Vanessa, mi hermana menor, siempre fue la bonita, la que soñaba en grande pero rara vez hacía el esfuerzo. Saltaba de un trabajo a otro, convencida de que algo mejor caería en sus manos. La quería, claro que sí, pero ella nunca vio el mundo como yo. Yo sentía que era responsable de todo, de mis padres, de nuestra casa, de la felicidad de Vanessa. Y cuando la situación se volvió realmente desesperada, fui la única dispuesta a actuar. Lucas Miller fue quien me dio el valor para irme. Nos conocimos en primer año de universidad, ambos ingenuos y ambiciosos, y nos enamoramos como solo los estudiantes pueden hacerlo, imprudentemente, con pasión, creyendo que estábamos destinados. Lucas era guapo, con ojos azules astutos y una sonrisa que desarmaba. Estudiaba finanzas y siempre decía que quería construir un futuro conmigo, ladrillo por ladrillo. Nos comprometimos el verano después de graduarnos, en las escaleras de la casa de mi familia, bajo las rosas que mi madre había plantado. Dije que sí con lágrimas en los ojos, soñando con un vestido de novia, una casa llena de luz y años de felicidad. Pero la vida tenía otros planes. Recuerdo el día que decidí irme de Estados Unidos para trabajar en Europa. No fue una decisión ligera. Mi papá no encontraba trabajo en su área y las necesidades médicas de mi mamá crecían semana a semana. Las cuentas superaban sus trabajos eventuales, y nuestros ahorros se esfumaban como agua entre los dedos. Cada noche escuchaba a mis padres discutir a puerta cerrada. Cada mañana, Vanessa suspiraba, se quejaba y revisaba anuncios de empleo sin postularse a ninguno. Yo sabía que, si no hacía algo drástico, lo perderíamos todo. Londres no era mi sueño, pero era mi oportunidad. Una amiga de la universidad me habló de un trabajo temporal en una pequeña firma contable cerca de Kensington. Lo acepté sin dudar, y luego busqué más empleos. Cualquier cosa que pagara en dólares o libras. En cuestión de semanas, tenía 3 trabajos: contadora de día, barista en una cafetería concurrida por las tardes y limpiando habitaciones de hotel por las noches. Mi cuerpo dolía todo el tiempo, pero no me quejaba. Cada cheque lo enviaba a Portland, primero para pagar la hipoteca, luego las tarjetas, luego los medicamentos de mi mamá. Vivía en un diminuto departamento sobre una panadería en Chapel Street. Era tan pequeño que podía tocar ambas paredes estirando los brazos. Dormía en un catre plegable y mis pertenencias cabían en una sola maleta. Aprendí a vivir de té, pan tostado y las sobras de la cafetería. Había días que no comía para guardar cada centavo y que mi familia pudiera mantener las luces encendidas. Los extrañaba con desesperación, pero cuando llamaba siempre parecían ocupados. La voz de mi mamá se hacía más débil en cada llamada, y mi papá sonaba cansado, derrotado. Vanessa, en cambio, parecía florecer. Me enviaba fotos de compras, salidas nocturnas y cenas en restaurantes caros. Las cosas están mejorando, decía con una sonrisa brillante.
Yo trataba de no preguntarme de dónde salía el dinero. Lo único que me mantenía era pensar en volver a casa. Me imaginaba cruzando la puerta, la luz del sol sobre los pisos de madera, la casa llena de risas otra vez. Y sobre todo, soñaba con mi boda con Lucas. Él llamaba cada fin de semana, preguntando cuándo regresaría, diciéndome cuánto me extrañaba. Planeábamos todo por teléfono, el lugar, las flores, la lista de invitados. Compré mi vestido en una pequeña boutique en Londres, ahorrando meses solo para el anticipo. Era lo más hermoso que había tenido, seda y encaje, tan delicado como un sueño. Lo envié a Portland con una nota para el día más feliz de mi vida. Pero la felicidad, parecía, siempre estaba fuera de mi alcance. Cada vez que lograba mandar un extra a casa, surgía otra emergencia. Mi mamá necesitaba un nuevo inhalador, el techo empezó a gotear. Vanessa había generado un gasto enorme en la tarjeta familiar. Tomé más turnos, dormí menos, trabajé más. A veces me paraba junto a la ventana de mi departamento y miraba las calles londinenses, preguntándome cuánto más podría seguir así. Pasaron 3 años. Vi las estaciones cambiar a través de ventanas mojadas por la lluvia, midiendo el tiempo por la cantidad de dinero que lograba enviar, más de $2 millones al final. Ese dinero se suponía que nos salvaría a todos, que nos devolvería el futuro que habíamos perdido. Me repetía que todo el sacrificio valdría la pena. Lo que no sabía era que, mientras yo me partía el alma en una ciudad a miles de kilómetros, todo lo que amaba estaba cambiando. Mis sueños de familia, de matrimonio, de regresar a casa, se estaban desvaneciendo, silenciosos, fuera de mi vista. Y pronto volvería a un hogar que ya no reconocería y a una familia que apenas conocería. El vuelo de Londres a Portland fue el viaje más largo de mi vida. Pero mi corazón estaba ligero. Después de 3 años incansables de trabajo, finalmente tenía lo suficiente para saldar todas las deudas. Imaginaba sus caras al verme entrar, la sonrisa débil pero feliz de mi mamá, los brazos de mi papá rodeándome, la risa de Vanessa resonando en la vieja casa. Incluso veía a Lucas esperando, con los ojos brillando, listo para comenzar la vida que habíamos soñado desde la universidad. El cansancio me pesaba en los huesos, pero debajo estaba el orgullo. Había hecho algo extraordinario, había salvado a mi familia. La primera señal de que algo andaba mal llegó en cuanto aterricé. Mi teléfono vibró con una cadena de llamadas perdidas y mensajes a medias, todos de mi hermana. Nadie de mi familia fue a recibirme al aeropuerto, lo cual me pareció extraño, pero dejé de lado la inquietud. Tal vez querían que mi llegada fuera una sorpresa. Tal vez Lucas me esperaba en la casa con flores, como antes. Lucas sonreía con esa mueca torcida suya. Tomé un taxi y recorrí la ciudad viendo cómo las calles conocidas se desdibujaban por la ventana. Cuando finalmente giramos hacia la avenida Hawthorne, mi corazón latía con fuerza. Pero en cuanto el taxi redujo la velocidad, mi mundo se inclinó. La casa, el único lugar que siempre imaginaba cuando las cosas se ponían difíciles, estaba oscura y silenciosa. El jardín estaba descuidado, el columpio del porche había desaparecido y las cortinas estaban cerradas por completo. Sentí un nudo en el estómago. Bajé, con las maletas en mano, y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando lo vi, una sola hoja de papel pegada al buzón, con una letra prolija pero infantil. Decía, nos mudamos. Llama a Vanessa. Confundida, busqué mi teléfono y marqué a Vanessa. Mis manos temblaban mientras sonaba, cada segundo apretando más mi pecho. Cuando contestó, su voz sonaba extraña, dulce, casi eufórica. Victoria, por fin volviste. Debes estar agotada. Ven a verme a mi nuevo lugar. Te voy a mandar la dirección por mensaje. Quise hacer 1000 preguntas, pero su tono me dejó claro que no debía ir a la casa de la familia. No hubo explicación, ni calidez, solo una emoción brillante que no reconocí. La dirección que me envió estaba en pleno centro de Portland, en un edificio de penthouses de lujo que había pasado a veces, pero jamás imaginé que alguien de mi familia pudiera pagar. Me mareé. ¿Cómo podían costear algo así? ¿Dónde había ido a parar todo mi dinero? Me quedé mirando la fachada de vidrio brillante, el portero uniformado, el vestíbulo de mármol. Esa no era la vida por la que habíamos luchado, era otra cosa. Algo que se sentía profundamente, dolorosamente mal. Cuando las puertas del elevador se abrieron, escuché música y risas.
Seguí el sonido hasta un apartamento reluciente donde encontré a Vanessa en el centro de todo, copa de champán en mano, el cabello perfectamente rizado. Pero lo que de verdad me detuvo el corazón fue el vestido que llevaba, mi vestido de novia, de seda y encaje, el que había elegido en una boutique de Londres, el que imaginaba llevar el día que me casara con Lucas. Abrí la boca para hablar, pero ella giró sobre sí misma antes de que pudiera decir algo, sonriendo de oreja a oreja. Miren quién por fin llegó, dijo Vanessa, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Victoria, querida, debes estar muerta de hambre. Hay caviar y champán solo para ti. Cruzó la sala y me abrazó con rigidez. Mi mente no podía procesar nada. El vestido, las risas, los invitados desconocidos llenando el penthouse. Busqué a Lucas con la mirada y lo encontré junto a la ventana, vestido con un traje impecable. Se veía diferente, tenso, distraído, nada como el hombre que recordaba. A su lado, mis padres conversaban y reían con los invitados, como si nada en el mundo pudiera afectarlos. Mi madre llevaba un collar de diamantes que nunca le había visto. El traje de mi padre era nuevo, caro, fuera de lugar en su figura envejecida. ¿Qué es esto, Vanessa? Mi voz temblaba, traté de mantenerla firme, pero el dolor se filtraba en cada palabra. Sus ojos brillaron. Ay, ya, no seas dramática. Te invité a nuestra celebración. ¿No recibiste las fotos? Lucas y yo nos casamos la semana pasada. ¿No es maravilloso? Levantó su copa y un silencio cayó sobre la sala. Todos me miraban, esperando mi reacción. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Te casaste con Lucas? Susurré. Mi prometido, el hombre que amaba, por quien había sacrificado todo. La sonrisa de Vanessa se ensanchó, más afilada. Bueno, alguien tenía que mantener a la familia unida. Y Lucas, cariño, es todo un partido. Tan guapo, tan exitoso. Pasó sus manos por la seda del vestido, mi vestido, y por un momento vi un destello de triunfo en sus ojos. Pensé que estarías feliz por nosotros. Después de todo, tú fuiste la que hizo todo esto posible. Mis padres apartaron la mirada, de pronto fascinados con los entremeses. Ni una palabra de disculpa, ni una pizca de culpa. Como si yo nunca hubiera existido. Lucas intentó mirarme, pero giré la cara. Cerré los puños. Años de agotamiento, dolor y sacrificio se estrellaron sobre mí. Me sentí súbitamente, aterradoramente sola. Quise gritar, sacudirlos para que entendieran lo que habían hecho. Pero en lugar de eso, respiré hondo y miré a Vanessa, de verdad la miré. Las joyas caras, el vestido de diseñador, la risa forzada. Se esforzaba tanto por parecer que había ganado que casi me dio lástima. Disfruta las riquezas, hermanita, dije con voz firme, tan fría como el acero. Quizá quieras leer la letra chiquita. Vanessa parpadeó, confundida por un segundo, pero no esperé su respuesta. Salí del penthouse, al aire fresco de Portland, sin mirar atrás. Al irme, escuché una risa alta, quebradiza, desesperada. No importaba. Yo sabía algo que ellos no. Lucas no era el hombre que ella creía. Antes de volver, me había enterado por un viejo amigo en Londres que él estaba endeudado, viviendo de tarjetas de crédito y bajo investigación por fraude. Todo el glamour, todo el dinero, era una ilusión tan delgada como el encaje de mi vestido robado. Salí a la noche, con las luces de la ciudad brillando a mi alrededor, y entendí que ya no tenía nada que perder. Mi familia, aquellos por quienes lo había dado todo, me habían mostrado quiénes eran en realidad. Y desde ese momento supe que esto apenas comenzaba. Pude haber huido y enterrarme en la miseria después de esa noche. Pero el dolor pronto dio paso a algo más afilado, determinación. Durante demasiado tiempo sacrifiqué cada comodidad, cada sueño por personas que solo me veían como un medio para un fin. Pero ahora, cada vez que recordaba la sonrisa presumida de Vanessa y la traición silenciosa de mis padres, más claro tenía que era momento de contraatacar. Esta vez no solo salvaría a mi familia, me salvaría a mí misma. Todo comenzó con noches en vela en un hotel barato a las afueras de Portland, las luces de la ciudad entrando por una ventana rota. Reuní recibos, comprobantes de transferencias y cada correo que había enviado a casa. Al juntar todo, la historia se volvió dolorosamente clara. En 3 años, había enviado a mi familia un poco más de $2 millones. Suficiente para liquidar todas las deudas y darnos un nuevo comienzo.
Pero no se había gastado en cuentas médicas ni en la hipoteca. El coche viejo de mi mamá nunca fue reparado y el techo nunca se arregló. Mi dinero había financiado compras de lujo, cenas en restaurantes 5 estrellas, un penthouse que yo misma jamás podría pagar, y, lo peor, la boda que debía haber sido la mía. El golpe dolía cada vez que lo recordaba, pero me obligué a seguir adelante. Contacté a James Callahan, un abogado famoso en Nueva York por ser implacable, un hombre que hacía temblar a Wall Street. Cuando le expliqué mi caso por teléfono, hubo un largo silencio. Luego solo dijo: «Vuela a Nueva York mañana. Trae todo». Así lo hice. Tomé un vuelo nocturno, con los documentos apretados contra mi pecho, y lo conocí en su oficina, en lo alto de Manhattan. James era todo líneas marcadas y ojos de acero, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Me escuchó sin interrumpir mientras le contaba mi historia, su expresión era inescrutable. Al terminar, simplemente asintió. «Vamos a recuperarlo todo». En ese momento, le creí. El proceso legal fue tanto agonizante como liberador. James y su equipo revisaron cada transferencia, cada factura, cada recibo. Descubrieron la verdad. Mi familia había cometido fraude y robo usando el dinero bajo falsos pretextos. La evidencia era aplastante: registros de compras, vacaciones lujosas, incluso un anticipo para un auto de lujo para Vanessa. Mis padres habían firmado documentos prometiendo usar el dinero solo para deudas y gastos médicos. Vanessa había firmado por el vestido de novia como si fuera suyo. Presentamos la demanda en el condado de Multnomah, y pronto la noticia explotó en todos los medios. Hermana demanda a su familia por millones. Amigos me llamaban impactados. Algunos preguntaban si era cierto, otros querían saber cómo podía demandar a mi propia sangre. Pero yo tenía la respuesta: ellos nunca habían sido realmente mi familia, no en lo que de verdad importa. El día de la primera audiencia llegué temprano al juzgado, con las manos frías pero el corazón firme. Afuera, una multitud de reporteros esperaba, con cámaras y preguntas a gritos. Manteniendo la vista al frente, respiré el aire fresco de otoño y me recordé que esto se trataba de justicia, no de venganza. Dentro, vi a Vanessa por primera vez desde la noche de su fiesta. Se veía más delgada, el peinado perfecto, pero sus ojos se movían inquietos por la sala. Mis padres estaban a su lado, ambos luciendo más viejos, más pequeños, como si los años de vida fácil finalmente les hubieran cobrado factura. Cuando me vieron, mi mamá rompió en llanto, pero no pude encontrar dentro de mí el impulso de consolarla. El juicio fue brutal y público. James presentó la evidencia con precisión quirúrgica, siguiendo cada dólar que envié, cada mentira contada. Mis padres intentaron llorar en el estrado, pintándose como víctimas de las circunstancias. Pero los hechos eran demasiado fuertes. Vanessa también se echó a llorar, fingiendo inocencia. Dijo que nunca quiso lastimarme, que pensó que yo me había ido para siempre, que Lucas siempre la había amado más. Pero el juez vio a través de su actuación. Uno tras otro, testigos declararon, empleados de banco, examigos, incluso socios de negocios de Lucas, todos confirmando el rastro del dinero. La sala murmuraba y se llenaba de exclamaciones a medida que la verdad salía a la luz. Yo me quedé en silencio, las manos entrelazadas, negándome a derramar otra lágrima por quienes me habían exprimido hasta dejarme vacía. Cuando llegó mi turno de testificar, conté la historia tan simple como pude: mis 3 trabajos en Londres, las noches sin dormir, los sacrificios, la esperanza a la que me aferraba cuando todo parecía perdido. Hablé del amor y del deber, de lo que había esperado, y del momento en que supe que todo había sido en vano. Le dije a la jueza que no pedía lástima, solo justicia. El veredicto llegó rápido. La voz de la jueza era calmada, casi suave, cuando anunció su decisión: mi familia era culpable de fraude, robo y abuso de confianza. Cada centavo que había enviado debía ser devuelto, más los daños. Vanessa, mis padres e incluso Lucas, que había conspirado para ocultar la verdad, debían vender todo lo que poseían: el penthouse, los autos, las joyas, incluso la casa familiar de la avenida Hawthorne. Todas las cosas que habían comprado con mi dinero ganado con tanto esfuerzo ahora servirían para pagar las deudas que ellos mismos habían creado. Mientras los alguaciles tomaban inventario y empacaban sus vidas, yo me quedé afuera, sobre la banqueta, observando. No por rencor, sino por necesidad.
Necesitaba verlo hasta el final para demostrarme que era más fuerte que su traición. Vi cómo los mudanceros cargaban el último mueble mientras Vanessa les gritaba a los oficiales y mis padres permanecían callados en la acera. Los reporteros llegaron otra vez, empujando micrófonos hacia mi cara. Querían una reacción, un titular, pero lo único que dije fue: a veces la justicia duele, pero sigue siendo justicia. Mi voz fue firme, decidida. En ese momento no me sentí victoriosa. Me sentí libre. Las personas a las que alguna vez llamé familia habían elegido la avaricia y el engaño. Ahora, por fin, entenderían el precio de sus decisiones. Me di la vuelta, alejándome del único hogar que había conocido, y caminé hacia un futuro que ahora sí era realmente mío. Hay momentos en la vida en los que finalmente sales de la sombra de tu pasado y sientes el calor de tu propia luz. Para mí, ese momento llegó una fresca mañana de primavera en Boston, cuando abrí la puerta de mi propio brownstone. Una casa que compré con el dinero que gané, con la justicia que reclamé y con el valor que reconstruí desde las cenizas. El sol salía, pintando de dorado las paredes de ladrillo rojo. Y al entrar, me di cuenta de que era libre. La casa no se parecía en nada a aquella en la que crecí. Y quizá esa era la intención. Mi brownstone estaba en un vecindario tranquilo y arbolado, cerca del río Charles, con ventanales amplios que dejaban entrar la luz sobre los pisos pulidos. Cada habitación estaba pintada con colores que yo misma había elegido: verdes suaves, azules oceánicos y el beige tenue del amanecer. No había rastros del pasado allí. No había ecos de promesas rotas ni de discusiones susurradas. Solo paz, y espacio para convertirme en alguien nuevo. En los meses después del juicio, me dediqué a construir una vida que fuera totalmente mía. Por primera vez, cada decisión dependía solo de mí. Invertí los millones recuperados con cuidado, algo en acciones, algo en una pequeña empresa de tecnología, y algo en un café de la esquina donde la dueña, Margaret, siempre me guardaba una mesa junto a la ventana. Mis días se llenaron de elecciones que ya no giraban en torno a las necesidades o deudas de otros. Me despertaba cada mañana con un sentido de posibilidad tan grande que hasta daba miedo. Empecé a viajar, algo que antes solo soñaba mientras limpiaba habitaciones de hotel en Londres o contaba monedas en mi pequeño departamento. Vi florecer los tulipanes en Ámsterdam, me paré bajo los árboles milenarios de Irlanda y contemplé la puesta de sol sobre los viñedos del sur de Francia. Visité amigos que se habían dispersado por todo Estados Unidos, antiguos compañeros de universidad en Chicago, excolegas en San Francisco y primos lejanos en Nueva York. Cada viaje, cada ciudad, se volvió parte de mi sanación. Llené diarios con historias y fotos, no para otros, sino para mí, para recordar hasta dónde había llegado. Descubrí que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de esperanza. Es la mañana lenta y tranquila cuando haces café en tu cocina. Es la risa de nuevos amigos alrededor de una mesa que tú misma pusiste. Es saber que puedes confiar en tu juicio, que ya no tienes nada que probar y nada que perder. A veces me preguntaban si alguna vez perdoné a mi familia. Es una pregunta que aún no sé responder. No les deseé daño, no realmente. Los dejé con las decisiones que tomaron, tal como yo tuve que vivir con las mías. Durante un tiempo, escuché rumores de Vanessa y mis padres. Iban de ciudad en ciudad, nunca permaneciendo mucho, siempre huyendo de su próxima deuda. Por unos meses intentaron mantener apariencias en Estados Unidos, pidiendo prestado a viejos amigos y parientes lejanos. Pero al final, su suerte se acabó. El penthouse desapareció, los autos fueron vendidos. Cuando supe que los habían visto durmiendo en bancas de un parque en París, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Lloré, no por quienes eran, sino por la familia que alguna vez creí tener. Vanessa solo me buscó una vez, aproximadamente un año después del veredicto. Llamó desde un número desconocido, su voz suave y débil, sin nada de arrogancia. Victoria, dijo. Por favor, ¿podemos hablar? Dejé sonar la llamada y borré el mensaje que me dejó. Sabía que abrir esa puerta solo me arrastraría de nuevo a una oscuridad de la que me había esforzado demasiado por salir. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. En cuanto a Lucas, su caída fue más rápida y dramática de lo que cualquiera esperaba. No mucho después del divorcio, fue arrestado por fraude y malversación. Los mismos crímenes que antes intentó ocultar detrás del encanto de Vanessa y el dinero de mi familia.
Vi su foto policial en las noticias. Su rostro, antes atractivo, ahora lucía demacrado y atormentado. Vanessa lo dejó en cuanto el dinero se acabó. Y, según supe, nunca volvió atrás. La historia que construyeron sobre engaño y codicia colapsó bajo su propio peso. No celebré su caída. En cambio, me enfoqué en las alegrías simples de mi nueva vida. Adopté un perro Golden Retriever, algo despeinado, de un refugio, y lo llamé Oliver. Juntos exploramos cada rincón de Boston, caminamos por el río, jugamos a lanzar la pelota en los parques y descubrimos rincones escondidos que se convirtieron en mi pequeño mundo secreto. Hice amigos, amigos de verdad, que no sabían nada de mi pasado y me querían tal como soy. Hubo días en que trabajé hasta tarde en el café, con las manos cubiertas de harina y azúcar, escuchando el murmullo tranquilo de las conversaciones y la música de la satisfacción. De vez en cuando veía pasar familias por la calle, madres e hijas riendo, parejas tomadas de la mano, y me preguntaba cómo sería pertenecer a algo tan simple e intacto. Pero ya no sentía esa vieja punzada, esa necesidad desesperada de ser amada por quienes no podían amarme. En cambio, construí mi propia familia con base en la bondad, la confianza y una independencia ganada a pulso. Esta historia, al final, nunca trató de venganza. Se trató de recuperar mi voz, mi dignidad y mi futuro. Aprendí, con dolor pero por completo, que el amor sin respeto está vacío. Y que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar ir. Mi libertad no fue solo alejarme de quienes me traicionaron, sino caminar hacia una vida donde, por fin, podía elegir la alegría. Ahora, cuando entro por la puerta principal de mi brownstone, con la luz del sol bañando los pisos pulidos y la cola de Oliver golpeando la pared, me detengo un momento. Respiro la calma, la paz, y la certeza de que todo lo que tengo lo gané yo. Nadie puede quitármelo. Sobreviví. Reconstruí. Y ahora, finalmente, soy maravillosamente libre.